Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar principalmente en dónde se están fogueando ya las jóvenes promesas del Real Madrid. Sin más, comenzamos. Pues bien, como mencionaba al inicio de este video, hoy vamos a analizar algo que desde hace ya bastante tiempo quería realizar. Pues es que el día de ayer el partido ante el Manchester City sigue siendo pues ese parteaguas donde se siguen confirmando estas jóvenes promesas que actualmente tiene el Real Madrid. Y no sé si así decirlo actualmente, porque muchos ya son prácticamente una realidad y que ya estarían ciertamente consolidados. Estamos hablando del caso de los Vinicius Junior, Rodrigo Gómez, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, etcétera, ¿no? Y quizás por ahí entraría pues más recientemente el caso de Aurelien Tchouaméni, la buena gestión económica que está haciendo el Real Madrid y la oportunidad deportiva que le está brindando la dirigencia del propio equipo de la capital española. Y más aunado, contrastado con el equipo de la ciudad condal, donde ciertamente regularmente desde la propia prensa de dicho lugar vienen pues principalmente las críticas, ¿no?, a este tipo de jugadores bastante jóvenes, incluso siendo el caso de mufas y memes, principalmente con el caso de Vinicius Junior, que a día de hoy han quedado prácticamente retratados, porque a día de hoy en el partido de ayer ante el Manchester City es uno de esos partidos donde quizás el equipo del Barcelona quisiera que sus jugadores jóvenes promesas, el caso de los Pedris, Gavis, etcétera, hubieran sido bastante determinantes para no ser cada ridículo que cometen año con año, principalmente en competiciones europeas. De cierta manera, el Real Madrid ha comenzado ya una reestructuración desde que sale Cristiano Ronaldo, ha venido haciendo cada vez mejor las cosas. Florentino Pérez, como bien sabemos, es evidentemente el mejor presidente de la historia, quizás incluso superando al propio Santiago Bernabéu, y que de cierta manera el Real Madrid está revalorizando mucho pues la proyección con futbolistas jóvenes y que han sido bastante determinantes a un precio bastante accesible, ¿no? El caso más concreto de estos futbolistas, de verdad creo que a día de hoy pues lo que ha pagado el Real Madrid es prácticamente una ganga, iniciando con el futbolista quizás más caro de estos cuatro, principalmente Vinicius Junior se pagan 61 kilos en el año de 2018 procedente del Flamengo. En el propio año de 2019 se pagaría por Rodrigo Gómez al Santos de Brasil 45 millones de euros. Fede Valverde se pagarían solamente 5 millones de euros, una completa locura. Y que de cierta manera por Eduardo Camavinga, el futbolista que llega allá por el año 2021 al Stade de Rennes, se le pagan solamente 30 millones de euros y que prácticamente en una o dos temporadas han sido piezas fundamentales de este equipo, ¿no? El Real Madrid compitiendo en la Champions League ha fogueado este tipo de jugadores, han sido bastante determinantes y han ido evolucionando prácticamente compitiendo contra los mejores futbolistas del fútbol mundial, porque no hay otro escaparate donde se puedan mostrar este tipo de jugadores y que de cierta manera le van a llevar bastante ventaja a los Pedri, a los Gavi, a los Ansu Fati, etcétera, que solamente pues de cierta manera por esa sobrevaloración que principalmente viene de la propia prensa catalana, donde cada futbolista que regularmente suele salir lo tildan como un dios, ¿no? Más concretamente el caso de Ansu Fati, que iba a ser sinceramente el caso más concreto, el sucesor de Lionel Messi, ni más ni menos, ¿no? Los Pedri y los Gavi con los premios Golden Boys, creo que de cierta manera se conforma el barcelonismo, o eso quiero pensar yo, o al menos la prensa catalana, y que de cierta manera este tipo de jugadores no necesitan dichos premios y de cierta manera los intentan conseguir en la cancha partido tras partido, quizás sin esos reflectores positivos que regularmente suelen tener ciertamente en el equipo de la ciudad condal. Eduardo Camavinga el día de ayer ante el Manchester City da una exhibición de que de verdad ha ido evolucionando. Ciertamente llega al Real Madrid en su primera temporada, quizás
tuvo algunas dudas, tuvo algunos fallos en su inicio con el Real Madrid, pero que de a poco ha ido evolucionando, como los propios futbolistas Fede Valverde y más concretamente el más sonado Vinicius Junior. El Real Madrid les ha dado esa confianza porque hay un proyecto sólido detrás, tanto económico como deportivo, y que de cierta manera es mucho más probable que pueda recibir buenos frutos. Evidentemente el Real Madrid, y más concretamente en los últimos años, también ha sufrido algunos reveses, principalmente con jugadores jóvenes, el caso del propio Mariano Díaz, que se le dio esa oportunidad y que de ciertamente ha sido un total fiasco, quizás también con el tema de un centro delantero como el caso del serbio Luka Jovic, pero evidentemente el Real Madrid ha pues hecho un superávit tanto económico como deportivo ante ese tipo de incorporaciones que ha tenido el Real Madrid. De verdad no ha sido condicionante para el crecimiento deportivo del Real Madrid, y en esa parte se debe de valorar que el Real Madrid sigue teniendo saldos positivos temporada tras temporada, tanto económica como deportivamente, muy a diferencia de los jugadores que actualmente está fogueando el Barcelona. Quizás para muchos la Supercopa de España y muy próximamente la Liga pues ya sea una consolidación de ese tipo de jugadores, y que evidentemente pues de cierta manera cuando se salga a competiciones con jugadores de mucho mayor auge puedan seguir sufriendo ese tipo de reveses, porque a veces no solamente importa el tema futbolístico para ser un gran futbolista, un crack, sino también ese tipo de determinación en partidos grandes, ¿no? Y ahí es donde de verdad se ven los futbolistas que son cracks y no solamente buenos jugadores, y que en el Real Madrid está demostrándolo partido tras partido. El día de ayer, partidazo de Eduardo Camavinga, Vinicius Junior se sale prácticamente del partido. El caso de Fede Valverde, aunque tuvo quizás un partido discreto, regularmente en la Champions League ha sido bastante determinante con el Real Madrid, pieza indiscutible en los parados de Carlo Ancelotti, y que de cierta manera Rodrigo Goes, otro poco más lo mismo, ¿no? Un jugador que ha sido, incluso fue la temporada pasada en la Champions League, a pesar de ser suplente con el Real Madrid, se ha ido ganando la titularidad, y el día de ayer saltando ya como titular, y un jugador bastante diferencial y que aporta demasiado al equipo, marcando totalmente la diferencia. Y claramente, valga la redundancia, esa es la diferencia entre el proyecto del Real Madrid, que ciertamente no necesita muchos reflectores y tanto sobreapoyo, a diferencia del conjunto catalán, porque evidentemente el Real Madrid, con el éxito que está teniendo tanto localmente como internacionalmente, pues se puede coexistir de una manera mucho más con más paciencia, ¿no? A diferencia del Barcelona, quienes se ve esa prisa constante de intentar regularmente emular lo que hace el Real Madrid y dar pues ese golpe sobre la mesa, principalmente en el fútbol europeo, que de cierta manera no lo están llevando de la mejor manera y metiéndoles constantemente esa presión. Y ya lo vimos últimamente con el nuevo debut de Lamine Yamal, un chavo de 15 años que prácticamente hace algunos 2-3 años era prácticamente un niño, ya metiéndole esa presión desde esta edad, ciertamente a mí me hace bastante peligroso y la verdad bastante triste, ¿no? Que a un jugador que aún no está formado, principalmente ya no digamos como futbolista, sino como un ser humano, ya le des esa presión y esa repercusión a un jugador, ¿no? Debe de llevar un proceso, y que ciertamente para que puedan tener ese fogueo constante debe de llevar esa preparación, ¿no? Los futbolistas del Real Madrid han llevado ese proceso, no ha sido de la noche a la mañana, se ha tenido tropezones con este tipo de futbolistas, está claro, ¿no? Son bastante jóvenes y tienen incluso aún mucho más que mejorar, pero año con año y con esa paciencia que se tenga, que la está teniendo el Real Madrid, evidentemente van a poder ser incluso mejores futbolistas, quizás a diferencia de lo que está pasando últimamente en el Barcelona, ¿no? Que prácticamente se ve esa prisa de tener quizás al nuevo Messi, al nuevo Ronaldinho, a conquistar nuevamente títulos, nuevamente a emular esa época dorada que alguna vez tuvo el Barcelona, y que definitivamente con este tipo de situaciones está muy lejos de poder conseguirlo, al menos a corto o mediano plazo, ¿no? El Real Madrid sigue haciendo pues evidentemente bien las cosas, y en el tipo de partidos donde el Real Madrid ha necesitado, pues los ha tenido, ¿no?
Liga, Champions, Copa del Rey, Mundial, Mundial de Clubes, etcétera. Este tipo de jugadores han dado el do de pecho y han sido bastante determinantes y no se esconden en momentos complicados, ¿no? Y evidentemente ahí donde se marca esa diferencia, ¿no? Afortunadamente, por lo que se ve en el nuevo proyecto del Real Madrid, no solamente es fichar a futbolistas jóvenes, sino también ofrecerles un proyecto serio, un proyecto sustentable que a día de hoy el Real Madrid puede ser bastante atractivo para los futbolistas jóvenes, ¿no? Y más concretamente actualmente porque ya se está viendo el posible fichaje de Jude Bellingham. Hay parte adquisitiva que es evidentemente muy importante, la historia y la grandeza que tiene el propio club, pero la proyección de la actualidad también debe de repercutir principalmente para la hora de fichar a las jóvenes promesas del fútbol mundial. ¿Cómo lo ven?